Con esta palabra quiero enfocarme a mis hermanos que están en Estados Unidos, que un día decidieron partir de cualquier país, México, Guatemala, Centroamérica, Suramérica, de cualquier país, y que un día tomaron pues la decisión de irse para este país, supuestamente para crecer, supuestamente para salir adelante. ¿Cuál ha sido uno de los problemas? Y ahora déjame que empecemos con esto. Estoy 100% convencido, mis hermanos, que todo lo que está aconteciendo en Estados Unidos, cuando tú lo ves de la parte fundamental de la Biblia, esto que está aconteciendo no está aconteciendo para mal. Todo esto está aconteciendo para bien. ¿Por qué? Estados Unidos, uno de los países donde hay más cristianos muertos espiritualmente en este momento. Hermanos que se fueron para allá siendo músicos, evangelistas, pastores, diáconos, tantos ministerios preciosos, y un día estas personas adoptaron irse para este país. Es ahí, mi estimado, donde necesito decirte esto con todo mi corazón, porque empecemos con esto. Mi estimado, con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Dios no es un juguete para que lo tomes y juegues y hagas y deshagas. Acuérdate que la Biblia dice en Hebreos 10 que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y creo que ahorita está aconteciendo, y creo que se va a cumplir parte de un versículo de la Biblia, porque las personas que fueron llamadas por Dios y que fueron apartadas desde el vientre de la madre, de una u otra manera Dios tendrá que traerlas a su redil. Una persona, mi hermano, que fue llamada y consagrada por Dios puede renunciar a la hora que quiere. Una persona que fue llamada y escogida por Dios no puede renunciar. La persona que fue solamente llamada, esa persona puede tirar la toalla en cualquier momento, puede renunciar a cualquier momento y no pasa nada. Pero una persona que ha sido escogida por Dios, de una u otra manera, Dios tendrá que traerla a su redil, a las buenas o a las malas. Tanto así, ¿te acuerdas cuando Dios le dio la orden a Jonás de ir a Nínive? Y Jonás desobedeció y agarró rumbo para otro lado. Dios pudo haber dicho, pues bueno, si Jonás no quiere, pues que se vaya, y pues uso a Oseas, uso a otro profeta. Pero no, mi estimado, es que los ojos de Dios estaban puestos en Jonás. Y cuando los ojos de Dios han sido puestas en una persona, aunque tú quieras renunciar al llamado, no podrás renunciar a ese llamado. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 y versículo 29, que los dones y el llamamiento de Dios es irrevocable. Así que mi estimado, la persona que ha sido llamada por Dios, tarde o temprano Dios la llamará a su redil. ¿Cómo? No lo sé. Y estoy 100% convencido que este mensaje llegará donde tiene que llegar y bendecirá a los que tenga que bendecir. 11:29 de Romanos, los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Significa que si un día Dios te llamó, no puedes renunciar al llamado, mi estimado. Y quiero dejarte esta palabra a ti, mi hermano, que un día Dios te llamó de una manera fuerte. Ten cuidado, porque si a la primera Dios te llamó de una manera fuerte, ¿cómo tendrá Dios que llamarte por segunda vez? Recuérdate que Dios es especialista en llamar a las personas. Él sabe dónde pega, Él sabe cómo llama, Él sabe cómo traer a las personas. Y entiende que no todos los llamamientos en esta vida son iguales. Hay personas que su corazón está sumamente duro y el llamado tendrá que ser duro. ¿Te acuerdas el llamado que se le hizo a Pedro? Fue fácil. Jesús solamente le dijo, deja la red y sígueme. Y eso fue todo. Pero el llamado que se le hizo a Pablo, Pablo tuvo que quedar ciego para entender y reconocer que Dios lo estaba llamando con un propósito a su redil.
Mi estimado, no puedes renunciar al llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y estoy 100% convencido que Dios va a usar a Donald Trump. Dios va a usar a este presidente para que te saquen de ese país y te vengas al país donde tú perteneces, porque Dios te necesita en ese país. Dios te necesita en ese país. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es donde más cristianos muertos espirituales hay. Ministerios enterrados en este país. He llegado a pensar que Estados Unidos es el cementerio de todos los cristianos que han llegado a este país y ahora están muertos espiritualmente. Esa es mentira, que muchos hermanos se fueron y dijeron, llegando allá le vamos a servir a Dios, vamos a trabajar. Mentiras. Ahora están en adulterio, en fornicación. Muchos de ellos, de mis hermanos que se fueron a Estados Unidos con la intención de crecer, de prosperar, fue un fracaso. Hermanitas que vivieron en santidad, que crecieron con toda la santidad y que se guardaron, que se purificaron, hoy en Estados Unidos andan pelonas, pintadas como unas payasas, empantalonadas como marimachas. Y son mujeres que un día se bautizaron y que con lágrimas en los ojos prometieron y serle fiel a Cristo hasta la muerte. Dios tendrá que traerte nuevamente. Dios tendrá que traerte nuevamente. Hay un pasaje poderoso en el capítulo 34, versículo 16 del libro de Ezequiel. Ezequiel 34, 16, dice Dios, escucha bien lo que dice Dios, que Dios traerá a la oveja perdida a su redil, que Dios tendrá que traer al redil a la oveja perdida. Y ahorita hay muchas ovejitas perdidas que se fueron diciendo que solamente iban por 2 años. Llevan 7 años, llevan 10 años y no han hecho nada más que perderse en ese país. Y tienes que entender una parte fundamental, que Dios al hijo al que ama, dice la Biblia, Deuteronomio 8:5, Proverbios 3:11 y 12, Hebreos capítulo 12, versículos 5, 6 y 7, Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, los pasajes que te acabo de dar, claramente dice la Biblia que Dios al hijo al que ama lo corrige. Dios al hijo al que ama lo castiga. Sabes, estaba viendo algo precioso. Estaba pensando en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras pensaba también en el presidente que está en el país de El Salvador, de Nayib Bukele, 2 hombres similares. Pareciera que lo que hizo el presidente Nayib Bukele de tomar a los pandilleros y meterlo a la cárcel, pareciera que fue un mal. Pero este hombre nunca les hizo un mal. Este hombre lo que hizo fue hacerles un bien a estos muchachos que andaban perdidos en las pandillas. ¿Por qué? Porque estos muchachos que ahora están detrás de una cárcel en El Salvador, ahora son predicadores, ahora son evangelistas, ahora están bautizados y le están sirviendo a Dios. De manera que lo que vino a hacer Nayib Bukele aparentemente fue tristeza y dolor para muchas familias, pero al final del día, si lo vemos del punto lógico, lo que Nayib Bukele al final hizo fue un bien para esta familia. Hombres que estaban perdidos, tirados a la perdición, que no valían nada, ahora dentro de esa cárcel en El Salvador, ahora son predicadores, son evangelistas, se bautizaron y le están sirviendo a Dios. Es cierto, podría ser que haya 1, 2, 3 en la cárcel que los metieron por equivocación, pero al final del día, Pablo dice en Filipenses 1:12,
que las cosas que a mí me han pasado, dice Filipenses 1:12, ha servido más bien para el crecimiento del evangelio. Entonces, velo del punto de vista de la lógica. Ahora, si Dios va a permitir que Donald Trump haga todas estas cosas, va a ser con el mismo propósito. Lo que Dios está buscando es traer a sus ovejas al redil. Porque hay gente, bendito sea Dios, hay gente que no quiere absolutamente nada con Dios y que están súper endemoniados. Dios tendrá que tratar duramente con ellos. Aunque hay gente que bajo la ignorancia o endemoniados, no sé qué tienen, han llegado a pensar que Dios no castiga. Vuelvo a repetirte 4 pasajes de la Biblia. Deuteronomio 8:5, Proverbios 3:11 y 12. Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. 4 pasajes y podría darte más. Pero estos 4 pasajes claramente dice la Biblia que Dios al hijo al que ama lo corrige. Que Dios al hijo al que ama lo castiga. Que Dios al hijo al que ama lo azota. Que Dios al hijo al que ama lo disciplina. Entonces al final del día, todo lo que está aconteciendo es para bien. Hay hermanos que no se quieren venir a su tierra porque dicen, no, es que un año más. No, tú necesitas trabajar en la viña del Señor. Tú necesitas trabajar en la viña del Señor. Y Dios necesita traerte. Mi estimado, entiende. Estados Unidos es un país bendito, sí. Pero cuando un cristiano está en la bendición, no necesita viajar a otro país. No necesitas irte a Europa, no necesitas irte a España, no necesitas irte a Norteamérica. Tú en tu país puedes ser el país más pobre, el país más pequeño, el país más insignificante, pero la Biblia claramente dice en Deuteronomio 28:1 en adelante que si yo guardo, obedezco y vivo la palabra, las bendiciones vendrán sobre mí y me alcanzarán. Bendito seré en mi entrar, bendito seré en mi salir, bendito seré en la ciudad y bendito seré en el campo. Yo no necesito correr a otro país. Es cierto, si Dios me trajo de México para acá, pues los planes de Él son perfectos. Y si Dios me dice, me vuelve otra vez a llamar a México, pues los planes de Él son perfectos. Pero aquí quiero llegar con esto, que cuando yo me vine para Guatemala, nunca vine con la intención de serme cristiano. Vine con la intención de andar haciendo cosas malas. Sin embargo, Dios acá me alcanza y ahora me tiene acá. Si me preguntaras dónde quisiera vivir, pues en México. Pero sin embargo, Dios me tiene acá porque los planes de Él son perfectos. Te digo una cosa, mi estimado. Nunca Dios permite las cosas para mal. Lastimosamente, hay personas que se han atrevido a levantarse y a profetizar y a decir que Donald Trump le queda un par de días y se muere. Cuando todo esto es plan perfecto del Padre Celestial. Cuando todo esto Dios lo está acomodando a su perfecta voluntad. Hermanos que no oraban, ahorita están orando en Estados Unidos. Claro, porque tienen miedo. Hermanos que no ayunaban, ahorita están ayunando. ¿Te entiendes esa parte entonces de la Biblia? Dios está acomodando las cosas en su lugar. Si no es así, la gente no se acuerda de Dios. Si no es así, la gente no busca de Dios. Si no es así, la gente no se acerca a Dios. Las cosas no vienen para mal. Las cosas vienen para bien. Cuando Jonás desobedeció, toda esa desobediencia vino para bien. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en la barca, dice la Biblia en Jonás, que esa gente era idólatra. Tenían imágenes dentro de esa barca. Pero cuando vieron que ningún ídolo, ningún Dios pudo calmar la tempestad, ni María, ni San Juan, ni San Pedro, ni ningún ídolo pudo calmar la tempestad, la Biblia dice que la gente empezó a clamar al Dios verdadero.
y empezó a hacerle promesas al Dios verdadero. Entiende esa parte, que al final la desobediencia de Jonás vino para bien, porque si Jonás no se revela, esa gente que iba en la barca no se hubiese convertido al evangelio, pero gracias a la rebeldía de Jonás, la gente que iba en la barca se convirtió al evangelio. Gracias a las acciones que Donald Trump está tomando, muchos cristianos se están volviendo a su primer amor. Muchos cristianos se están volviendo a clamar a su primer amor. Muchos cristianos se están recordando de la promesa que le hicieron a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto está súper importante, mi hermano. Hoy hablaba con un hermano, mi hermano Samuel Chivalán, y le decía que la fe es muy importante, porque para Dios no hay nada imposible, mi hermano, que tú estando en Estados Unidos te concedan tus documentos para que estés legalmente. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? A ver, responde. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? ¿Verdad que no? ¿Habrá algo imposible que Dios no lo pueda hacer? ¿Acaso no me han llamado varios hermanos y me han dicho, pastor, estoy contento porque ahora ya tengo mi residencia, ahora ya tengo mis documentos, puedo trabajar? Amén. Es que ese es el plan de Dios. Dios no quiere que tú andes corriendo de las autoridades. Dios no quiere que tú te andes escondiendo de las autoridades. Dios quiere que tú y yo andemos con la frente en alto, porque no somos cualquier cucaracha. Somos embajadores del reino. Somos hijos del rey. Somos reyes y sacerdotes. Tú y yo no somos cualquier cosa. La gente nos puede tener de lo más vil, de lo más basura, mantenidos, pidones, lo que sea. Pero para Dios somos real sacerdocio. Cheque esta historia que te voy a leer. La historia de Jonás. En el capítulo 1, versículo 4 de Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. 5. Y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, pero con D minúscula. O sea que los que iban en esa barca eran idólatras. Unos creían en María, en Buda, San Pedro, San Juan, cada quien clamó a su Dios. Pero no dice Dios con D mayúscula, sino Dios con D minúscula. Refiere que estos eran idólatras. Estoy en Jonás capítulo 1, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que habían en la nave. O sea, echaron todos sus muñecos de idolatría para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior para dormir y se había echado a dormir. Pero quiero brincarme hasta el 14. Jonás 1:14. Bueno, Jonás 1:13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. 14. Entonces clamaron a Jehová. Aleluya. O sea que el mal que vino por la rebeldía de Jonás permitió que esta gente que iba en la barca se convirtiera en el verdadero Dios. Y entonces dice Jonás 1:14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Capítulo 16, Jonás 1:16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron promesas. La desobediencia de Jonás permitió entonces que esta gente se convirtiese al Dios verdadero. Lo que Dios está permitiendo que el corazón de Donald Trump se endurezca es porque Dios quiere usar a Donald Trump a fin de que mis hermanos que están en rebeldía en Estados Unidos se vuelvan al verdadero Dios, al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, al Dios invisible. A Él sea la gloria. Mi estimado, y si es que Dios permite que te deporten, es porque en Guatemala, en México, en Centroamérica, Suramérica, no sé dónde, tú tienes un ministerio y lo tienes enterrado.
Y Dios sabe perfectamente que tú eres pieza importante dentro de su redil, dentro de la obra. Vuelvo a repetirte, cuando Dios permitió que Nayib Bukele quedara como presidente en este país de El Salvador, muchos empezaron a murmurar, familias, a quejarse, pero ahora, cuando vemos del punto de vista lógica, estos hombres que ahora están en la cárcel, si hubiesen estado afuera, ya los habrían matado, ya estarían condenados, ya estarían designados a una condenación. Sin embargo, Dios levanta al presidente Nayib Bukele, permite que estos hombres vayan a la cárcel. Ahora que están en la cárcel, muchos de ellos ya se entregaron a Cristo. Muchos de ellos están bautizados, muchos de ellos ahora tienen un ministerio. Entonces podemos entender que los males que vinieron acá, vino para bien. Los males que están aconteciendo en Estados Unidos está viniendo para bien. Dios te ama y sin Él no somos nada. Sin Él nosotros no somos nada. Puedes renunciar a tu esposa si quieres. Puedes renunciar a tu amante, renuncia a tu vicio, renuncia a lo que quieras. Pero al llamado de Dios tú no puedes renunciar. Quiero dejarte esta palabra. Quiero dejarte esta palabra. Porque tú puedes renunciar a lo que tú quieras. Renuncia a tu amante, renuncia al homosexualismo, al lesbianismo, a lo que quieras. Pero al llamado de Dios, tú y yo no podemos renunciar. Vuelvo a repetirte, los llamados pueden tirar la toalla y renunciar a la hora que quieran. Pero un escogido, aunque renuncie, Dios lo trae de las orejitas como lo hizo con Jonás. ¿Ah? ¿O no? ¿Cuántos de nosotros no hemos querido en dado tiempo querer renunciar al ministerio, el llamado de Dios? Y Dios nos ha tenido que azotar, disciplinar para que entendamos que no podemos renunciar al llamado del Padre. No podemos. No podemos renunciar al llamado del Padre. Él es el Elohim, Él es todo. Deuteronomio capítulo 23. Y su versículo 21 dice la Biblia: la palabra que salió de tu boca la tienes que cumplir. Y cualquier promesa que haya salido de tu boca, la cumplirás. Y la promesa que has hecho que no la quieras cumplir, dice la Biblia, se te cuenta por pecado. A ti, que Dios te ha librado de la muerte. A ti, que Dios te sacó de la cárcel. Tú, que me estás viendo en este momento, que Dios te levantó de aquel hospital. Tú, que un día con lágrimas en los ojos le hiciste promesas a Dios. Este es el mensaje que te traigo. No puedes burlarte de Dios. No puedes burlarte de Dios. Búrlate de un brujo, búrlate de un payaso, búrlate de la idolatría, de los muñecos de palo, búrlate de lo que quieras. Pero no puedes burlarte del Dios altísimo, del Dios invisible, del Dios verdadero. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Muchos están llorando y pidiendo oraciones. Pero si no es que hubiese pasado esto, ni se acordaran de Dios. Ni se acordaran de Dios. Es que las cosas no vienen para mal. Ahorita hay gente que está comentando mal y que está tratando mal. Pero viene el día en que vas a estar postrado en una cama. Y entonces te acordarás de estas palabras. Que con Dios no se juega. Hay gente que nos insultan, nos tratan mal, nos ofenden, pero vendrá un día y no pasará mucho tiempo. Par de semanas estarás postrado en una cama, estarás llorando en una cama, estarás tirado en una cama y entonces reconocerás que puedes burlarte de un brujo, de un payaso, pero del llamado de Dios tú no puedes burlarte. Especialmente tú que me estás viendo, que un día tú prometiste servirle a Dios, te bautizaste, tuviste cargos en la iglesia, ahora te has revelado, te has apartado. Te digo algo, de una u otra manera, Dios tendrá que traerte al redil. Dios tendrá que traerte al redil.
capítulo 34, versículo 16 del libro de Ezequiel. Ezequiel 34, 16. Dios hablando con su boca, diciendo: tengo unas ovejas perdidas que tengo que traerlas a este redil. Esa oveja perdida, a lo mejor eres tú que me estás viendo, que de una u otra manera Dios tendrá que traerte. Tú, mi estimado, que un día viajaste a Estados Unidos y dijiste: solamente voy por 3 años. Ya pasaron 10 años y no has hecho nada. A lo contrario, te rebelaste en contra de Dios. Tú que un día, con lágrimas en los ojos, te fuiste a Estados Unidos y prometiste y dijiste: cuando llegue a Estados Unidos voy a bendecir a mi mamá, voy a bendecir a mi papá, le voy a mandar ayudas a mi papá, ayudas a mi papá. Hoy eres un injusto, que se te ha olvidado que tienes un papá, que tienes una mamá, que necesita un plato de comida. Pero todo eso lo vas a pagar y entenderás que es maldito todo aquel que desobedece y deshonra a los padres. Por eso, tú, mi estimado, que estás allá, mándale a tu mamá, bendice a tu mamá, honra a tu mamá. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oiga bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres que te vaya bien en Estados Unidos? ¿No quieres andar corriendo de la migra? ¿No quieres que la policía te ande corriendo? Honra a tus padres, pero primero honra al Padre Celestial. Dale a Dios lo que es de Dios. Entrégale tu vida a Dios. No te sigas burlando de Dios. Un día te fuiste y prometiste, y con lágrimas en los ojos, prometiste que le ibas a ser fiel a Dios. Estás en ese país, pero fiel a Dios es lo que menos estás haciendo. Te has vuelto un infiel, te has vuelto un corrompido, te has vuelto un cochino, cuando en Guatemala, en Centroamérica, o no sé en qué país, fuiste una persona fiel a Dios. Especialmente tú, que Dios te llamó a través de una enfermedad. Dios te sanó, Dios te libertó, Dios te bendijo, Dios te dio todo lo que tú le pediste. Pero mira cómo le estás pagando a Dios. Mira cómo le estás pagando a Dios. Yo sé que hay personas que están siendo conscientes a través de este mensaje. Párate en un espejo, mira cómo Dios te tiene. Mira cómo Dios te tiene y dame una razón por qué voltearle las espaldas a Dios. Dame una razón. Dame una razón. Y creo que no darías ninguna razón. Ahora lo tienes todo. En Estados Unidos ya tienes casa, ya tienes carro, si es que lo tienes, porque hay gente que lleva más de 10 años de estar en ese país y, como dicen los abuelos, no han hecho pero ni una caja para caer muerto. Y pensaron que nunca los iban a deportar. Se volvieron llenos de soberbia, de orgullo. Ahora los van a deportar y llegarán de brazos cruzados. Aprovecha, tú que estás en ese país, aprovechalo lo máximo. A trabajar, haz tu casa, tu terreno, haz todo lo necesario. Entiende, mientras tú estás en ese país trabajando, hay miles y millones de personas que lloran porque quisieran estar en ese país y no tienen la oportunidad. Y tú que la tienes, desprecias el tiempo andando en borracheras, en adulterio, en fornicación. Cuando hubieras hecho lo necesario, tienes una familia que te necesita. Dejaste una familia llorando. Tienes hijos que están llorando, esperando tu regreso. Bendito sea Dios, hermanos. Hay gente en Guatemala, en México, en Centroamérica. Hay hermanos que tenían casa, tenían terreno. ¿Para qué se fueron a Estados Unidos? Si tenías todo acá, tenías un trabajo, lo tenías todo. ¿Para qué te fuiste? Está bien que se vaya alguien que no tenía nada, pero hay hermanos que tenían buenos trabajos, tenían casa, tenían todo.
Ahora, hay personas que tienen casa, tienen terreno, tienen cuenta en el banco, tienen dinero, lo tienen todo, lo económico, lo material. Pero si no tienes a Dios, estás muerto. Estás muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que están muertos en delitos y pecados. ¿De qué sirve tener casa, terreno, propiedad y todo? Por eso Jesús fue claro cuando dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar tu casa? Más seguro el amante, más seguro la gente. ¿Y qué con tu vida? Jesús lo dijo. ¿De qué le sirve al hombre que granjee toda la tierra si su alma se pierde? Hoy tienes un buen trabajo, estás ganando buena plata, pero tu alma, ¿dónde está tu alma? ¿Dónde está tu vida ahorita? ¿Dónde está tu salvación ahorita? Yo prefiero tener en mi bolsa lo mínimo para los alimentos, pero lo más importante es que tengo a Cristo. Porque si tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿De qué sirve que sea prosperado económicamente? ¿De qué sirve que sea don Julano, don Sutano en lo económico? Tengo todo. Pero si no tengo a Cristo, no tengo nada, mi hermano. Tengo nada. Venimos de un mundo donde nos gustaba tener dinero, trabajábamos y teníamos riquezas y la cuestión. Pero no teníamos a Cristo, mi hermano. Ahora lo tenemos Cristo, lo tenemos todo. Mi estimado, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Termino diciéndote estas palabras. Si eres un llamado de Dios, y si tú le hiciste promesas a Dios, a las buenas o a las malas, o de las orejitas, pero Dios te trae al Evangelio. Dios, de que te trae, Dios te trae. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero orar por tu vida. ¿Qué te parece? Casi no acostumbro orar en teléfono, pero quiero orar por tu vida. Especialmente si tú quieres reconciliar. Mi estimado, tú que le has hecho promesas a Dios, no las estás cumpliendo. Quiero orar por tu vida. A lo mejor y te reconcilias ahí donde estás. A lo mejor y reconoces y dices, cierto, lo tengo todo, pero no tengo a Cristo. ¿Por qué renunciaste al llamado de Dios? ¿Por qué renunciaste a las promesas que le hiciste a Dios? ¿Por qué renunciaste? ¿Por qué renunciaste? Te despreciaron, te humillaron, cierto. Pero ¿por qué terminaste peleando con Dios? El pleito fue con tu familia. ¿Por qué terminaste rematando con Dios? El pleito fue con la gente. ¿Por qué terminaste apartándote de Dios? ¿Qué culpa tuvo Dios? Por eso dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dice Dios. Responded contra mí, dice Dios. ¿Qué es lo que te he hecho? O respóndele a Dios, ¿qué te hizo Dios? ¿Por qué lo dejaste? ¿Por qué le volteaste las espaldas? Respóndele a Dios, pero respóndele. Claro que sí, mi hermano Juan Santiago. Vamos a orar por tu vida y por muchos más. Mi hermana Ada Valdés, Dios le bendiga, sierva, saluditos. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Y recuerda, si Dios permite que te traigan para este país o para el país donde perteneces, es que Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas allá. Y muchos están súper perdidos en Estados Unidos. Y Dios tendrá que traerlos a su redil. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Pido por estas almas que están angustiadas. Pido por mis hermanos que están preocupados, Dios amado. Pero especialmente pido por aquellos que se han muerto espiritualmente, que se han apartado de tu redil, Dios amado. Yo creo que tú tienes el poder para traerlos nuevamente a tu redil, como solo tú lo sabes. Pero te ruego, Dios amado, que vuelvas a tus hijos a tu redil, que revivas a los que han muerto espiritualmente. Por mis hermanos que anhelan esos documentos, esa residencia, Dios mío, esa green card. Te ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, concédele esos documentos, a fin de que ellos puedan andar libres en este país, puedan trabajar y disfrutar, pero sobre todo, que puedan demostrarte el amor hacia ti. Te lo ruego
en el nombre de Jesús. Yo sé que hay hermanos que están pidiendo, auméntale la fe para que ellos crean que lo que tú se los vas a dar, tú se los vas a dar. Pero que tu palabra dice que los que nos acercamos a ti, es necesario que nos acerquemos creyendo y seremos galardonador de aquellos que creen, dice tu palabra. Aumentanos la fe para creer que tú puedes dar esos documentos a mis hermanos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios me los guarde. Y hasta una próxima, si el Todopoderoso lo permite. Bye. Mañana a las 6 de la tarde estaremos predicando en la casa de Dios. Saludos y que Dios me los bendiga. Bye, bye. Pastor evangelista, hoy en día, hoy estos días que fueron las elecciones en los Estados Unidos, ¿cuánto evangelista diciendo no votes por este, mejor vota por aquel, hijo del diablo, políticos basuras? Bendito sea Dios, porque todo lo que es política es basura, hermano. Todo lo que es política es basura. Todo lo que es política, ahí se mueve el narcotráfico, ahí se mueve la delincuencia, ahí se mueve la hipocresía, ahí se mueve la mentira, ahí se mueve la falsedad, ahí se mueve de todo. Se mueve el soborno, se mueve, bendito sea Dios, de cualquier basura, de cualquier índole. Por eso todo cristiano está obligado a votar, pero no, el cristiano no puede mezclarse en la política, porque lo único que hay en la política es basura. Bendito sea Dios. Eso es lo que se mira en la política, basura. Lastimosamente hoy en día, ¿cuántos pastores se mezclan con la política por amor a un poco de lámina, por amor a que le regalen un par de bloques de cemento? No. El cristiano no puede mezclarse con la política. Tenemos derecho a votar, tenemos derecho, bendito sea Dios, a poner nuestro voto, pero no podemos mezclarnos con la política. Por eso dijo Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bendito sea Dios. Esta es una trampa que le ha funcionado a Satanás. Bendito sea Dios. Y hermano, en el amor de Jesús, tú no necesitas meterte con delincuentes, de narcotraficantes. Tú no necesitas hacerte a favor de los delincuentes de la política para que Dios te bendiga. No, predica la palabra por amor, predica la palabra por amor, sírvele a Dios por amor, desgarra tu corazón, póstrate ante la presencia de Dios, busca a Dios con todo tu corazón. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. La Biblia dice que Dios ama a los que le aman. La Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Así que si tú necesitas casa, necesitas un carrito, necesitas una moto, necesitas un negocio, no necesitas mezclarte con basura de política, no necesitas hacerte a la basura de la política. Solamente dobla tus rodillas, sírvele a Dios como le tienes que servir, y no necesitas, bendito sea Dios, inclinarte con un narcotraficante. No necesitas hacerte a favor de la delincuencia para tener, no, simplemente tienes que entender que la Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Bendito sea Dios. ¿Cuántos pastores metiéndose en la política? ¿Cuántos pastores mezclados en el narcotráfico? ¿Cuántos pastores, bendito sea Dios, mezclado con cuántas sinvergüenzadas? Pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Bendito sea Dios. Esto es precioso, mis hermanos. Esto es precioso. Mira ahorita cuánta gente. Ya el presidente de Estados Unidos ya quedó en su lugar. Y ahorita los hermanos se están peleando porque uno eran de un partido político y otros eran de otro partido político. Hijos del diablo, así no se van para el cielo. La Biblia dice que con paz y con santidad entraremos al reino de los cielos. En Guatemala, cuando empiezan las políticas, hermanos son de un grupo político y otros hermanos de otro grupo político, y ya no se hablan, están peleando entre ellos mismos.
Bendito sea Dios. Porque raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, porque no todos servimos por amor al dinero, no todos estamos en el evangelio por amor al dinero. Habemos pastores que estamos, bendito sea Dios, dentro de una obra, que si ofrendan o no ofrendan, pero ahí estamos predicando la palabra. Habemos pastores que si diezman o no diezman, seguimos predicando la palabra. Habemos pastores que aunque la abuela, el papá, la mamá se enoje, pero estamos reprendiendo el pecado. Bendito sea Dios, porque en la Biblia, bendito sea Dios, hay dos tipos de pastores que son los más sobresalientes. Uno, el pastor asalariado. Dos, y el pastor que es digno de su salario. Una cosa es el pastor asalariado y otra cosa es el pastor que es digno de su salario. Bendito sea Dios. Juan capítulo 10 versículo 12 habla del pastor asalariado. Primera de Timoteo 5:18 habla del pastor que es digno de su salario, porque son dos palabras muy distintas: el pastor asalariado y el pastor que es digno de su salario. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel, dice la Biblia, que cuando ve venir al lobo sale huyendo y deja que se lleve las ovejas. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel sinvergüenza que aunque mire el pecado no dice nada, porque a él no le importa que las almas se vayan al cielo, lo que le importa es la plata. Bendito sea Dios. Ese es un pastor asalariado que permite que la mujer se pinte la cara, permite que la mujer use pantalón, permite que la mujer se pinte las uñas de las manos, se pinte las uñas de las patas. Ese es el pastor asalariado que permite, bendito sea Dios, que el hombre haga y haga deshaga. Ese es el pastor asalariado que permite que dentro de la iglesia hayan hasta equipos de fútbol. Ese es el pastor asalariado. Es aquel que permite que se celebre cualquier basura del mundo dentro de la iglesia. Ese es el pastor asalariado que cuando hacen 15 años pasan bailarinas, chambelanes y un desorden dentro de la iglesia. Ese es el pastor asalariado. ¿Quién es el pastor asalariado? Es aquel, bendito sea Dios, que como el hermano ofrenda, que como el hermano da buenos diezmos, bendito sea Dios, no le reprende el pecado, no le reprende la asquerosidad, no le reprende la sinvergüenzada. Ese es el pastor asalariado. Pero aquel pastor que no es asalariado, sino que es digno de su salario, es aquel que aunque le ofrenden o no le ofrenden, ese reprende el pecado. El pastor que es digno de su salario es aquel que aunque diezmen o no diezmen, pero ese siempre está advirtiendo a la iglesia, ese siempre está corrigiendo a la iglesia, ese siempre está, bendito sea Dios, alertando a la iglesia de todo lo que viene a esta tierra. Ese es el pastor, ese es el pastor que es digno de su salario. Jesucristo mismo dijo: el obrero es digno de su salario. Sí, pero ¿quién es ese obrero que es digno de su salario? Es aquel que no vende la palabra, es aquel que no negocia, es aquel que no se hace ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va recto. Ese es el pastor digno de su salario. ¿Quién es el hombre digno de su salario? Es aquel que canta alabanzas, pero que no pone precio, que no pone precio de nada. A ese hombre se le merece dársele una ofrenda, a ese hombre se le merece bendecirle económicamente. Esa es la gente que necesita, bendito sea Dios, que se le bendiga económicamente, porque ellos no están sirviendo por amor a nada, sino por amor a Dios. El pastor que es digno de su salario es aquel que visita a los hermanos de la congregación, no importando si es rico o es pobre,
Porque hoy muchos visitan a los hermanos de la congregación, pero solamente visitan a los que tienen plata. Estos son los asalariados, bendito sea Dios. Pero aquel pastor que es digno de su salario, este visita a la congregación, visita al pobre, visita al rico, bendito sea Dios. Y cuando llega con un miembro pobre de la congregación, lo que hace es que se mete la mano a la bolsa y le dice: tenga, hermano, vaya, compre una libra de pollo, cómprase una librita de carne. Estos son los pastores que merecen que Dios los bendiga, los levante más y los prospere. Estos son los obreros dignos de su salario. Pero hoy es una vergüenza, mis hermanos, que todo lo que se hace muchas veces dentro de muchas congregaciones ya no es por amor a Dios, sino por amor al dinero. Al hermano lo tienen tocando la guitarra arriba del altar. Al hombre lo tienen tocando, bendito sea Dios, el piano arriba del altar. Pero no porque sea digno de estar en ese lugar. No porque sea digno, bendito sea Dios, de estar arriba tocando ese instrumento. Hoy muchos hombres lo tienen arriba de un altar predicando la palabra. Lo tienen parado en la puerta como diácono. Pero no porque sea digno de ser predicador. No porque sea digno de ser un diácono, sino porque es una persona muy influyente. Es una persona, bendito sea Dios, que está aportando mucha plata, que aporta mucho dinero. Bendito sea Dios. Pero ¿de qué sirve tener diáconos en la iglesia? ¿De qué sirve tener ese montón de gente, pero si no cumple con las características? No, mi amado pastor, nunca caigas en ese error. Nunca caigamos en ese error, amado pastor. Nunca pongamos diáconos en la iglesia aunque no cumplan las características. No, el diácono debe de cumplir las características. El diácono debe de cumplir con los requisitos que dice la Biblia. Primeramente, tiene que ser marido de una sola mujer. Bendito sea Dios. Tiene que ser amable, tiene que ser hospedador, no tiene que ser borracho, no tiene que ser pleitisto. Y no solamente eso, dice la Biblia que tiene que tener conocimiento de la palabra para que pueda dar buenos consejos. No solamente eso, dice la palabra que no tiene que ir detrás de ganancias deshonestas. Bendito sea Dios. Y hay que ponerlos a prueba, dice la Biblia. Y si pasan la prueba, pues tienen que ejercer el diaconado. Esta es una trampa que le ha funcionado a Satanás. ¿Cuántos han sido engañados por el amor a las riquezas? Acuérdate que Saúl mismo fracasó porque él mismo se inclinó al dinero. Cuando Dios le dijo a Saúl que fuera a destruir a los amalecitas y que los destruyera todos, ¿qué pasó con Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Primero dice la Biblia que Saúl solamente destruyó lo que no servía, y lo más gordo dice la Biblia que se lo llevó para su casa, y el botín, lo más importante, se lo llevó. Mismo Saúl cayó en el lazo del diablo. Amor a las riquezas, amor a la posesión. Bendito sea Dios. Jesse, ¿quién fue Jesse? El criado, el ayudante de Eliseo. Cuando llega Naamán, bendito sea Dios, para que Eliseo lo sanara. Y Eliseo se enojó y desgarró los vestidos y dijo: no, ¿acaso yo soy Dios? Y le mandó a decir por medio de Jesse a Naamán que fuera y se zambulliera 7 veces en el Jordán. Y no quiso recibir ningún presente. Pero dice la Biblia que Jesse fue corriendo detrás de Naamán y le pidió, bendito sea Dios, el presente. Lo agarró para él, lo escondió. Y a causa de eso dice la Biblia que Eliseo le dijo: la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a tu descendencia por mentiroso. También Acán, bendito sea Dios, cayó en la trampa de la riqueza. En el capítulo 7, versículo 1 de Josué, dice que ya Dios le había dado orden a Josué que ninguno tocara de lo maldito, que ninguno tocara de lo anatema, ninguno tocara posesiones ni riqueza de ese pueblo impío.
Pero dice que Acán, bendito sea Dios, agarró unos lingotes de oro y los escondió. Y eso fue más que suficiente para que el pueblo empezara a caer a filo de espada. Y eso fue más que suficiente para que la ira de Dios descendiera sobre ellos. Bendito sea Dios. Judas, discípulo de Jesús, también cayó en el engaño de la riqueza. En el capítulo 12, versículo 6 del Evangelio de Juan, dice que Judas era el tesorero. Bendito sea Dios, pero dice que robaba de las ofrendas que entraban. Y no solamente eso, sino que por plata, por 30 monedas de plata, vendió al maestro. Vemos cómo Judas mismo cayó en el engaño de la riqueza.